La primera vez que mi padre me llamó fraude, estaba de pie en un tribunal repleto de extraños. Su voz se quebró en el silencio con tanta fuerza que incluso la taquígrafa dejó de escribir. «Esa mujer no es mi hija», gritó, señalándome directamente. «Es una mentirosa, una ladrona, una impostora que lleva un uniforme que nunca se ganó». Recuerdo el olor a cera para madera vieja y a café quemado del tribunal. El pinchazo agudo del aire de invierno aún atrapado en mi abrigo. El peso de cada mirada volviéndose hacia mí al mismo tiempo. Entonces mi abogada deslizó un sobre sellado sobre la mesa. Sello azul oscuro, insignia del Pentágono. El juez la abrió lentamente, leyó una línea, luego otra, y de repente la sala entera cambió. Se quitó los anteojos con cuidado y dijo con una voz tan baja que se volvió aterradora: «Todos en esta sala se pondrán de pie en este mismo instante». El rostro de mi padre perdió todo su color, y por primera vez en mi vida lo vi sentir miedo de mí. Nací en un pueblo donde los hombres como mi padre se les trataba como si fueran monumentos. Cedar Hollow, en Virginia, no era lo bastante grande como para que los secretos permanecieran enterrados, pero sí lo suficiente para que el orgullo viviera para siempre. Mi padre, Tomás Bernal, había pasado 23 años como oficial de la policía militar antes de retirarse con una rodilla destrozada y una personalidad tan afilada que podía cortar el acero. La gente lo respetaba porque hablaba como un hombre que había sobrevivido a algo importante. Quizá lo hizo, pero para cuando yo llegué al mundo, cualquier rastro de suavidad que alguna vez poseyó ya se había secado, especialmente hacia las mujeres. «Las niñas necesitan estabilidad», solía decir mientras observaba a mi hermano mayor, Diego, lanzar el balón en el patio. «Los hombres necesitan un propósito». Tenía 8 años la primera vez que comprendí que nunca sería suficiente para él. Diego estrelló la camioneta de papá contra un buzón cuando tenía 16 años. Papá se rió de eso durante años. Yo saqué un 9 en química una vez. Papá no me habló durante 3 días. Mi madre, Elena, intentaba mantener el equilibrio en la casa de la misma forma en que alguien sostiene un cristal roto con dedos temblorosos. Ella era cálida donde él era frío, suave donde él era rígido. Solía colarse en mi habitación a altas horas de la noche y apartarme el cabello detrás de la oreja mientras yo fingía dormir. «No tienes que volverte de piedra para sobrevivir a él», me susurró una vez. No entendía a qué se refería en ese entonces. Ahora lo sé. A los 17 años ya había decidido que me iría de Cedar Hollow, y no para ir a la universidad ni para casarme, sino para entrar al ejército. El día que llegó la carta de aceptación de la Academia Militar, mis manos temblaban tanto que apenas podía abrirla. Mi madre lloró antes de que yo terminara de leer. «Dios mío», susurró cubriéndose la boca. «Clara». Pero mi padre apenas levantó la vista de su cena. «No vas a durar ni 6 meses». La habitación se quedó en silencio. Mi madre lo miró fijamente. «Tomás». «No», la interrumpió, con calma, cortando su carne. «Es terca, no fuerte. Hay una diferencia». Recuerdo estar sentada allí, en ese diminuto comedor con el papel tapiz amarillo despegándose cerca del techo, intentando que no viera cuánto me herían sus palabras. Afuera de la ventana, la lluvia de verano golpeaba suavemente contra el cristal. Diego sonrió con burla mirando su puré de papas, y de alguna manera eso dolió aún más. En la academia aprendí rápidamente que el dolor podía convertirse en combustible si se lo permitías. Aprendí a correr hasta que me ardieran los pulmones en carne viva, a funcionar con 4 horas de sueño, a seguir moviéndome mientras hombres que me doblaban en tamaño esperaban que yo fracasara. Algunos de ellos querían que me largara antes de que yo siquiera abriera la boca. Pero ocurre algo extraño cuando pasas el tiempo suficiente siendo subestimada. Dejas de temerle a la gente. Durante los ejercicios de entrenamiento en las montañas, vi a hombres adultos colapsar por el cansancio mientras yo seguía escalando. No porque fuera más fuerte, sino porque había pasado toda mi infancia aprendiendo a sobrevivir al frío emocional. El dolor físico se sentía más simple, más limpio. Cuando me gradué, mi madre condujo 9 horas solo para verme recibir mi rango de oficial. Mi padre nunca apareció. Afirmó que tenía cosas mejores que hacer. Años después,
Me enteraría de qué pasó ese fin de semana bebiendo con sus amigos en una cabaña de pesca. Aún así serví, primero en Alemania, luego en Kuwait y después en misiones que nadie en mi familia entendió por completo porque no se me permitía explicarlas. Me perdí cumpleaños, días festivos, funerales, relaciones que podrían haberse convertido en matrimonios. Mientras tanto, Diego iba a la deriva de un desastre a otro. Negocios fallidos, conducir ebrio, deudas de juego. Cada vez que se estrellaba, mi padre lo atrapaba antes de que tocara el suelo. «Ese es mi hijo», decía siempre papá. Como si esas 4 palabras lo explicaran todo. Cuanto mayor me hacía, más parecía resentirme mi padre. No abiertamente al principio, sino en silencio, como un hombre al que le molesta algo que no puede controlar. Odiaba cuando la gente me agradecía por mi servicio. Odiaba cuando los vecinos preguntaban por mis ascensos. Una vez, durante la cena de Navidad, un amigo de la familia me felicitó por haber alcanzado el rango de mayor. Mi padre resopló sobre su vaso de whisky. «El ejército es diferente ahora», murmuró. «La mitad es pura política». La mesa se quedó en un silencio sepulcral. Mi madre parecía exhausta. Ese fue el año en que me di cuenta de que ella había pasado la mayor parte de su matrimonio disculpándose por un hombre que jamás se disculpó por sí mismo. Entonces ella enfermó. Cáncer de páncreas. Rápido, despiadado, de esos que roban a las personas a pedazos mientras todos fingen que la esperanza todavía existe. Pedí una licencia y me quedé junto a su cama de hospital durante casi 6 semanas. Por las noches, las máquinas zumbaban suavemente en la oscuridad mientras la nieve caía al otro lado de las ventanas. A veces dormía, a veces me sostenía la mano sin hablar. Mi padre rara vez se quedaba más de 20 minutos. Una tarde, después de que ella se quedara dormida, él se quedó cerca de la puerta mirándome fijamente. «Siempre necesitaste atención», dijo con un tono plano. Lo miré con incredulidad. Ella se está muriendo y de alguna manera sigues haciendo que todo se trate de ti. Esa fue la vez que estuve más cerca de golpearlo, pero mi madre abrió los ojos antes de que yo pudiera responder. Parecía aterrorizada, no de mí, sino de en lo que nos habíamos convertido. Murió 2 días después con mi mano entre las suyas. En el funeral, la gente me decía que ella había estado orgullosa de mí, que hablaba de mí constantemente, que guardaba fotos mías en uniforme junto a su cama. Mi padre apenas me miró en todo el día. Después del entierro, mientras parientes lejanos llevaban cacerolas de comida al sótano de la iglesia, finalmente se acercó a mí cerca de las puertas del cementerio. Un viento helado se movía a través del pasto muerto entre nosotros. «Dejaste de ser mi hija», dijo en voz baja. «El momento en que elegiste ese uniforme por encima de esta familia». Lo miré fijamente durante varios segundos, segura de que había escuchado mal. Luego se dio la vuelta y se alejó, así, sin más. 3 semanas después recibí la citación judicial. Estaba de pie en mi cocina en Arlington cuando la abrí. La lluvia martillaba contra las ventanas mientras mi café se enfriaba junto al fregadero. Leí la primera página una vez, luego 2, luego una tercera vez porque mi cerebro se negaba a aceptar las palabras. Tomás Bernal me estaba demandando por la casa de mi madre, sus ahorros y casi todos los bienes que había dejado. Pero fue la última frase la que me vació el pecho. Reclamo presentado bajo paternidad en disputa. Según mi padre, yo no era su hija en absoluto. No dormí la noche que recibí la demanda. Me quedé sentada sola en mi cocina mientras la lluvia resbalaba por las ventanas en rayas plateadas y los papeles se esparcían sobre la mesa como evidencia de la vida de otra persona. Cada pocos minutos volví a leer la misma frase, esperando que de alguna manera se reorganizara en algo menos cruel. Paternidad en disputa. Mi padre no solo estaba tratando de quitarme la herencia de mi madre, estaba intentando borrarme de la familia por completo. Alrededor de las 3 de la mañana, finalmente llamé a Diego. No sé por qué lo hice. Tal vez alguna parte tonta de mí todavía creía que la sangre significaba algo. Respondió al cuarto timbre, sonando irritado. «¿Qué? ¿Tú sabías de esto?» Silencio. Luego un suspiro. «Papá está haciendo lo que tiene que hacer». Apreté el borde de la encimera.
Está afirmando que mamá lo engañó. ¿Y qué? Esa palabra me golpeó más fuerte de lo que lo habría hecho un grito. ¿Y qué? Repetí. Clara, por favor. Todos saben que siempre fuiste su favorita. Papá está harto de eso. Él se merece la casa. Solté una risa corta, incrédula. La casa que pagó mamá. Tú nunca estabas cerca, espetó de repente. No sabes cómo fueron las cosas después de que te fuiste. Después de que me fui. Como si unirme al ejército hubiera sido un abandono en lugar de un acto de supervivencia. Apostaste tu propio dinero y lo perdiste, dije en voz baja. Ahora también quieres el suyo. Su respiración cambió. Eso me lo dijo todo. ¿Te crees mejor que nosotros porque usas un uniforme?, murmuró. No, respondí. Creo que mamá merecía algo mejor que esto. Colgó. Me quedé allí escuchando el tono de línea muerta durante varios segundos antes de bajar el teléfono lentamente. Afuera, un trueno rodó por el cielo de Virginia, y por primera vez en años lloré por mi madre en lugar de extrañarla. La demanda se extendió por Cedar Hollow más rápido que un incendio en pasto seco. Para el final de la semana, los antiguos vecinos ya habían elegido bandos. Algunos llamaban en voz baja para ofrecer su compasión. Otros me evitaban por completo. Luego, el periódico local publicó la historia. Oficial condecorada acusada en un caso de fraude familiar. Me quedé mirando el artículo durante mi descanso para almorzar en la cafetería del Pentágono, incapaz de terminar de comer. A mi alrededor, las conversaciones se fundían en un ruido sin sentido. Las bandejas resonaban, las máquinas de café siseaban. En algún lugar cercano, un televisor transmitía noticias en silencio. Mi teléfono vibraba constantemente. Viejos compañeros de clase, primos lejanos, reporteros. Un mensaje simplemente decía: ¿es cierto que tu verdadero padre era otro soldado? Lo borré de inmediato. Pero la humillación tiene una manera de instalarse físicamente en el cuerpo. Cambia la forma en que entras a las habitaciones, el tiempo que mantienes el contacto visual. Incluso en el trabajo, comencé a notar cambios sutiles en el comportamiento de la gente. Las preguntas flotaban en el aire por más tiempo. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba a los ascensores. Nadie me acusó directamente de mentir sobre mi servicio, pero la sospecha se mueve en silencio antes de hablar en voz alta. Y debido a que gran parte de mi expediente seguía siendo clasificado, no podía defenderme por completo. Esa era la cruel brillantez de lo que mi padre había hecho. Entendía lo suficiente sobre la confidencialidad militar como para convertirla en un arma. 3 días después, conduje de regreso a Cedar Hollow para reunirme con la abogada que me recomendó un viejo amigo coronel. Su oficina estaba situada encima de una ferretería en la calle principal. La placa de bronce afuera de las escaleras decía: Eva Bustamante, abogada. El interior olía a libros viejos y té de menta. La propia Eva parecía tener unos 60 y tantos años, con el cabello plateado recogido pulcramente detrás de la cabeza, y unos ojos lo suficientemente afilados como para perforar el concreto. No perdió el tiempo con lástima. Ese hombre es peligroso, dijo después de revisar la demanda. Es mi padre. No, me corrigió con calma. Es el cliente de tu abogado oponente. Aprende la diferencia rápido. Casi sonrió. Casi. Durante 2 horas revisó documentos mientras yo le explicaba la historia familiar, pieza por pieza. De vez en cuando hacía una pausa para subrayar algo o garabatear notas en los márgenes. Finalmente se recostó en su silla. La historia de tu padre tiene agujeros. ¿Qué clase de agujeros? Del tipo que enfurece a los jueces. Deslizó un documento hacia mí. Una fotocopia de mi certificado de nacimiento. Presentó una solicitud impugnando su autenticidad, explicó. Pero los registros del condado muestran que alguien ya intentó acceder y alterar los archivos de respaldo hace 6 meses. La miré fijamente. ¿Alterar? Tu padre no solo está de luto, se está preparando. Una fría pesadez se instaló en mi estómago. Eva se quitó los anteojos lentamente. Háblame de tu expediente militar. No hay mucho de lo que pueda hablar. Lo sé. Su voz se suavizó un poco.
pero si esto llega a territorio federal, las sorpresas pueden destruir los casos. Dudé. Durante años, el secreto se había convertido en un instinto. Algunas misiones seguían siendo clasificadas. Incluso ahora, partes enteras de mi historial de servicio existían detrás de muros que los civiles comunes jamás verían. Serví en el extranjero, dije con cuidado. Esa parte la sé. Hubo operaciones vinculadas a la seguridad diplomática. Su expresión cambió ligeramente. ¿Qué clase de operaciones? Del tipo que nadie reconoce públicamente. El silencio se extendió entre nosotras. Afuera de la ventana de la oficina podía escuchar la bocina de un tren en algún lugar a la distancia. Eva entrelazó las manos. Clara, ¿hay algo protegido bajo sello federal que pueda afectar tu identidad o la verificación de tu servicio? De inmediato, un recuerdo salió a la superficie. Una sala de reuniones bajo llave. Un coronel deslizando un sobre sellado sobre una mesa de metal hace años. Si tu historial de servicio alguna vez es cuestionado en un tribunal civil, me había dicho, esto solo debe pasar a través de asesoría legal. En ese momento casi me eché a reír. ¿Quién iba a cuestionarlo? Ahora lo entendía. Tal vez tenga algo, dije en voz baja. Eva entornó los ojos. ¿Tal vez? Me dieron instrucciones de no abrirlo nunca a menos que fuera absolutamente necesario. ¿Y esto calificaría como absolutamente necesario? Pensé en mi padre de pie en un tribunal llamándome fraude, en mi madre muriendo mientras él me acusaba de egoísmo, en los titulares, los susurros, la humillación. Sí, respondí. Esa noche conduje hasta una instalación de almacenamiento de seguridad a las afueras de Alexandria. El cielo colgaba bajo y gris sobre la autopista, pesado por la nieve que se avecinaba. Los semáforos se reflejaban sobre el pavimento mojado como cintas de colores rotas. El casillero de almacenamiento en sí era pequeño, con paredes de metal, iluminación fluorescente, lo suficientemente frío como para ver mi propio aliento. Al fondo del todo descansaba un viejo baúl militar cubierto de arañazos de mis despliegues en el extranjero. Por un momento simplemente me quedé mirándolo. Tantos años de mi vida vividos dentro del silencio. Lo abrí con cuidado. Adentro había fotografías, condecoraciones, uniformes viejos y debajo de todo un estuche negro y plano para documentos. Mi pulso se aceleró al instante. El sello seguía intacto. Cera azul oscuro con la insignia del Departamento de Defensa grabada en relieve, y en el frente estampado en rojo, autorizado únicamente por orden federal. Mis dedos flotaron sobre él sin tocarlo. De repente, la habitación se sintió mucho más pequeña. Recordé la noche en que lo recibí, la expresión del coronel, la advertencia en su voz. Algunos documentos protegen información, otros protegen a las personas. Levanté el sobre lentamente y por primera vez desde que comenzó la demanda me di cuenta de que mi padre no tenía la menor idea de lo que acababa de desatar. El tribunal de Fairfax olía a lana mojada, café quemado y papel viejo. Para cuando Eva y yo llegamos a la audiencia preliminar, los reporteros ya se habían reunido afuera de la entrada, bajo una línea de nubes grises de invierno. Los obturadores de las cámaras hicieron clic en el instante en que salí del auto. Mayor Bernal, ¿su expediente militar es inventado? ¿Su madre ocultó a su verdadero padre? ¿Hay investigadores federales involucrados? Eva colocó una mano firme en mi codo y me guió hacia adelante sin disminuir el paso. La mirada al frente, murmuró. El interior del tribunal zumbaba con una silenciosa emoción. Los escándalos de los pueblos pequeños rara vez chocaban con el secreto militar y la gente podía percibir que algo turbio se estaba gestando. Vi a extraños susurrando incluso antes de llegar a las puertas de la sala. Entonces vi a mi padre. Tomás Bernal estaba de pie cerca de la primera fila, con un traje oscuro que de repente parecía quedarle demasiado grande. La edad lo había endurecido en los últimos años. Sus hombros parecían más estrechos ahora, pero sus ojos aún cargaban con la misma fría certeza que yo recordaba de mi infancia. Diego estaba de pie a su lado, evitando mi mirada. Por un breve segundo, casi camino hacia allá, no para discutir, sino para suplicar. Alguna parte herida de mí todavía quería que mi padre pareciera avergonzado,
que me llevara a un lado y admitiera que había ido demasiado lejos, que les dijera a todos que esto había sido un error nacido del dolor. En cambio, me miró de la misma forma en que la gente mira a sus enemigos antes de la batalla, como alguien que se prepara para ganar. ¿Estás lista?, me preguntó Eva en voz baja. No. Eso es ser honesta, respondió ella. Bien, las personas honestas sobreviven mejor a los interrogatorios. Entramos en la sala. La audiencia en sí comenzó con argumentos de procedimiento, pero debajo de cada frase legal se escondía algo profundamente personal y venenoso. El abogado oponente me pintó con cuidado, capa por capa, hasta convertirme en alguien irreconocible. Una hija manipuladora, una mujer que abandonó a su familia, una oficial militar con un expediente sospechosamente incompleto. En un momento dado, el abogado, un hombre de modales refinados llamado Ricardo Vargas, levantó copias de mi historial de servicio. Su señoría, dijo con suavidad, partes significativas de los supuestos logros militares de la mayor Bernal no pueden ser verificados de manera independiente. Supuestos. La palabra hizo eco en la sala. Sentí que el calor me subía lentamente por el cuello. Eva permaneció tranquila a mi lado, tomando notas de vez en cuando mientras Vargas continuaba. Simplemente estamos preguntando si la demandada ha exagerado o falsificado elementos de su identidad para obtener ganancias económicas. Ganancias económicas, como si 20 años de servicio militar hubieran sido una elaborada estafa para cobrar una herencia. El juez, Horacio Valdés, escuchaba con atención sin revelar mucha emoción. Era un hombre mayor, probablemente cerca de los 70 años, con el tipo de rostro que parecía tallado en piedra. Lo único suave en él eran sus ojos, e incluso esos se veían cansados. Cuando el tribunal hizo un receso para almorzar, escapé al pasillo cerca de las máquinas expendedoras, necesitando un aire que no se sintiera envenenado por las acusaciones. Ahí fue donde mi padre me encontró. «Deberías llegar a un acuerdo», dijo. Me volví lentamente. «¿Qué?» «Ya me oíste». Habló en voz baja, casi de manera casual, como si estuviera hablando del clima en lugar de desmantelar mi vida. «Dale la casa a Diego. Vete de aquí limpia». Lo miré con incredulidad. ¿Estás haciendo todo esto por dinero? ¿Por la familia? Acusaste a mamá de engañarte. Apretó la mandíbula. Esa mujer envenenó a esta familia en mi contra durante años. La forma en que dijo esa mujer en lugar de tu madre hizo que algo dentro de mí finalmente se quebrara. Ella te amaba, susurré. No, espetó. Ella me tenía lástima. Por un momento lo vi. No era ira, era humillación. Esa humillación profunda y podrida que los hombres cargan cuando pasan la vida entera temiendo que, para empezar, nunca fueron respetados. Mi padre se inclinó hacia mí. ¿Crees que esas medallas te hicieron importante?, preguntó en voz baja. ¿Sigues siendo solo una niña que huyó? Debí haber respondido. En cambio, me fijé en que le temblaban las manos, no por la edad, sino por pura desesperación. Y de pronto comprendí algo aterrador. Esta demanda no se trataba solo de avaricia, se trataba de un castigo. Necesitaba destruirme porque mi existencia le recordaba todo lo que él había fracasado en ser. De vuelta en la sala del tribunal, Eva comenzó a desmantelar las piezas del caso metódicamente. Presentó registros bancarios que mostraban las deudas de Diego, documentos hipotecarios que demostraban que mi madre había pagado la mayor parte de la casa familiar por su cuenta, pruebas de que mi padre había intentado acceder a archivos restringidos del condado meses antes de presentar la demanda. La expresión del juez se oscureció gradualmente. Entonces Vargas cometió un error. Tenemos la intención de llamar a testigos que pueden testificar que la demandada exageraba frecuentemente logros militares que son imposibles de verificar. Eva se puso de pie de inmediato. ¿Imposibles para quién? Vargas dudó. Ella caminó lentamente hacia la mesa de pruebas. Su señoría, el abogado oponente sigue insinuando que la ausencia de registros públicos equivale a la ausencia de servicio, porque no hay registros completos disponibles, respondió Vargas con dureza. Eva se volvió completamente hacia él. Porque algunos registros están protegidos.
La sala se quedó en silencio. Vargas se burló levemente. ¿Protegidos de un tribunal testamentario? Eva no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia mí. Esa mirada decía una cosa claramente. Ahora. Mi pulso comenzó a latir con tanta fuerza que me dolió. Lentamente, metí la mano en mi maletín y saqué el estuche negro sellado. En el momento en que tocó la mesa, la expresión de Eva cambió. Ni siquiera ella esperaba que se viera tan oficial. Varias personas se inclinaron hacia adelante en la galería. Vargas frunció el ceño. ¿Qué es eso exactamente? Eva lo ignoró. Su señoría, dijo con cuidado. La defensa solicita permiso para presentar documentación federal sellada con respecto al historial de servicio protegido de la mayor Clara Bernal. Mi padre rió por lo bajo. Oh, esto tiene que ser bueno. El juez extendió la mano. La propia Eva llevó el sobre hacia el estrado. Cuando el juez Valdés vio el sello del Pentágono, su postura cambió de inmediato. No de manera dramática, pero lo suficiente. Lo suficiente como para que cada persona en esa sala lo sintiera. Inspeccionó el sello rojo de autorización durante varios largos segundos antes de romper el lacre con cuidado. El papel crujió suavemente. La sala se había vuelto tan silenciosa que pude escuchar a alguien toser en el pasillo de afuera. El juez leyó la primera página, luego la segunda. Su rostro cambió por completo. No era confusión, era reconocimiento. Se quitó los anteojos lentamente y volvió a leer un párrafo. Mi padre se movió con impaciencia. ¡Su señoría! No hubo respuesta. El juez Valdés continuó leyendo. Vargas finalmente se puso de pie. Su señoría, si hay un problema con la admisibilidad, siéntese. Las palabras salieron más afiladas de lo que nadie esperaba. Incluso Eva parpadeó. El juez me miró directamente entonces. Realmente me miró por primera vez desde que comenzaron los procedimientos, y de pronto algo en su expresión se asemejó al respeto. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué diablos es esto, juez? Valdés dobló los documentos con cuidado. Luego colocó ambas manos sobre el estrado. Señor Bernal, dijo en voz baja, no volverá a hablar a menos que se le indique. La sala se congeló. Mi padre llegó a soltar una carcajada de incredulidad. ¿Disculpe? El juez miró hacia el alguacil. Luego, con una voz que resonó en cada rincón de ese tribunal, dijo: todos en esta sala se pondrán de pie inmediatamente. Las sillas rasparon hacia atrás. Murmullos de confusión se esparcieron por todas partes. A mi lado, Eva exhaló lentamente sin hablar. Al otro lado del pasillo, el rostro de mi padre se había quedado completamente pálido. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me di cuenta de que la verdad finalmente estaba entrando en la sala. Nadie se movió al principio, no por completo. La gente dudaba a medio levantar de sus sillas, intercambiando miradas confundidas, mientras la sala se llenaba con el rasgueo seco de la madera contra las baldosas. Incluso los reporteros parecían inseguros de si estaban presenciando un procedimiento legal o el comienzo de algo mucho más grande. El juez Valdés permaneció de pie detrás del estrado, con una mano apoyada sobre los documentos sellados del Pentágono. Alguacil, dijo con calma, cierre las puertas de la sala. Las pesadas puertas se cerraron con un profundo golpe metálico. Mi padre miró a su alrededor con nerviosismo. ¿Qué se supone que significa esto? El juez lo ignoró, luego me miró directamente. Mayor Clara Bernal, dijo con cuidado. Por favor, permanezca de pie. Algo cambió en la sala en el momento en que usó mi rango sin dudarlo. Ni supuesto, ni reclamado, sino reconocido. Mi garganta se apretó inesperadamente. El juez Valdés se aclaró la garganta. La documentación federal presentada ante este tribunal confirma que partes del historial de servicio de la Mayor Bernal están protegidas bajo la clasificación de seguridad nacional, autorizada por el Departamento de Defensa. Los susurros estallaron al instante en la galería. ¿Qué? Clasificado. Dios mío. El juez levantó una mano y el silencio regresó lentamente. Estos registros establecen además que la Mayor Bernal sirvió en múltiples operaciones autorizadas vinculadas a la recuperación diplomática y la coordinación de defensa en el extranjero.
Vargas se puso de pie abruptamente. Su señoría, objeto a... ¿Usted objeta? Lo interrumpió Valdés bruscamente. El viejo juez volvió a quitarse los anteojos y esta vez había furia en sus ojos. Usted trajo a una oficial militar condecorada a un tribunal civil y la acusó públicamente de fraude sin comprender la naturaleza de los estatutos de protección federal. El rostro de Vargas perdió todo su color. Mi padre parecía completamente perdido ahora. ¿Qué oficial condecorada? Ella tenía un trabajo de oficina en el extranjero. El juez Valdés se volvió hacia él lentamente. Señor Bernal, dijo, su hija recibió condecoraciones que este tribunal ni siquiera posee la autorización para revisar por completo. El silencio que siguió se sintió enorme. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Mi padre me miró fijamente, como si nunca me hubiera visto antes y tal vez jamás lo había hecho. El juez continuó leyendo las partes que se consideraban permitidas para divulgación civil. La mayoría de los detalles seguían siendo vagos, pero el impacto no requería nada específico. Apoyo de extracción diplomática, coordinación de recuperación de personal, distinción operativa directa, condecoración federal bajo autorización sellada. Cada frase aterrizaba con más peso que la anterior. Diego parecía físicamente enfermo. Mientras tanto, yo me quedé perfectamente quieta porque años de condicionamiento militar me habían entrenado para controlar mis emociones en público. Pero por dentro, los recuerdos surgían rápidos y violentos. Tormentas de arena tragándose carreteras enteras en Kuwait. El olor metálico de la sangre dentro de los aviones de transporte. Un empleado aterrorizado de la embajada agarrándome del brazo mientras los disparos resonaban a 3 calles de distancia. Los rostros de los soldados que nunca volvieron a casa. Todas las cosas que cargué en silencio mientras mi padre le decía a la gente que yo no era lo suficientemente fuerte. El juez Valdés finalmente bajó los papeles. Este tribunal reconoce el servicio de la mayor Bernal como legítimo, verificado y protegido a nivel federal. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No porque los extraños ahora me creyeran, sino porque mi padre las estaba escuchando de manera pública, irrefutable. Por primera vez en mi vida, otro hombre con autoridad no estaba obligando a enfrentarse a la realidad. Y él lo odiaba. Esto es ridículo, espetó mi padre de repente. No me importa qué medallas haya conseguido, sigue sin ser mi hija. Eva se puso de pie de inmediato. De hecho, su señoría, estamos preparados para abordar esa mentira a continuación. Se acercó al estrado llevando otra carpeta, más gruesa, más vieja. Esta documentación fue recuperada a través de citaciones a los archivos del condado, explicó. Se refiere a una presentación legal realizada por el señor Tomás Bernal hace 22 años. El cuerpo entero de mi padre se tensó. Lo noté al instante. Eva abrió la carpeta con cuidado. En 2004, el señor Bernal presentó documentos en privado intentando renunciar a la responsabilidad financiera parental parcial durante un periodo de importantes deudas personales. La sala volvió a murmurar. Diego susurró, «Papá». «Cállate», sisió mi padre. El juez Valdés revisó los papeles lentamente. Luego, su expresión se oscureció. Estos registros identifican explícitamente a Clara Bernal como su hija biológica. La boca de mi padre se abrió un poco. No salió ninguna palabra. Eva continuó con una calma quirúrgica. El demandante presentó a sabiendas reclamos falsos de paternidad en disputa para perseguir el embargo de la herencia y la adquisición de propiedades. El juez parecía furioso ahora. Señor Bernal, dijo en voz baja, ¿presentó usted a sabiendas un testimonio fraudulento ante este tribunal? La confianza de mi padre finalmente se quebró. Usted no lo entiende, murmuró. Su madre... No, lo interrumpió el juez secamente. Usted no entiende la gravedad de lo que ha hecho. Por un momento nadie respiró. Entonces las puertas de la sala se abrieron de nuevo. Entraron 2 hombres vestidos con trajes oscuros federales, sin placas a la vista, sin expresiones tampoco, pero cada instinto militar dentro de mí los reconoció de inmediato. Gobierno. Uno se acercó al estrado y le entregó unos documentos al alguacil. El segundo escaneó la habitación brevemente antes de que sus ojos se posaran en mí. Un pequeño sentimiento, profesional, respetuoso.
Mi padre parecía aterrorizado ahora. ¿Qué diablos es esto?, exigió. El juez Valdés revisó los nuevos documentos con cuidado antes de hablar. Debido a la naturaleza clasificada de la evidencia impugnada indebidamente durante estos procedimientos, dijo, se ha solicitado una revisión federal con respecto a posibles violaciones relacionadas con presentaciones falsificadas e intentos no autorizados de acceder a registros protegidos. Mi padre se volvió hacia Vargas, preso del pánico. Usted dijo que esto era solo un tribunal testamentario. Vargas parecía a punto de desmayarse, porque de repente esto ya no se trataba de una herencia, se trataba de un delito federal. Diego se levantó a medias de su asiento. Papá, ¿qué hiciste? No hice nada, pero su voz sonaba débil ahora, asustada, vieja. Lo vi desmoronarse en tiempo real. Y la parte más extraña de todo fue que no me sentí victoriosa. Me sentí cansada, tan increíblemente cansada. Años de intentar ganarme el amor de un hombre incapaz de darlo habían agotado algo muy profundo dentro de mí mucho antes de que este tribunal existiera. El juez Valdés finalmente se volvió hacia mí. Mayor Bernal, dijo con más suavidad. Este tribunal le debe una disculpa. Tragué saliva. No me debe nada, su señoría. Sí, respondió en voz baja. Creo que sí lo hacemos. La sinceridad en su voz casi me quiebra, porque el respeto de los extraños nunca debería sentirse más sanador que el amor de la familia, pero a veces lo hace. Mi padre de repente me señaló de nuevo, aunque ahora su mano temblaba visiblemente. Ella puso a todos en mi contra, dijo débilmente. Elena siempre la eligió a ella por encima de su propia familia. Me puse de pie lentamente, antes de que Eva pudiera detenerme. La sala se quedó quieta de nuevo. Durante años había imaginado enfrentarme a él, gritarle, acusarlo, exigirle respuestas por cada herida que había dejado a su paso. Pero cuando finalmente llegó el momento, me descubrí a mí misma extrañamente en calma. ¿Sabes qué es lo más triste?, dije en voz baja. Mi padre me miró fijamente. ¿Todavía crees que esto se trata de ganar? Sus ojos parpadearon. Pasaste toda tu vida intentando hacerme sentir lo suficientemente pequeña para que tú pudieras sentirte fuerte. Mi voz se mantuvo firme. E incluso ahora, después de todo, sigues sin poder admitir la verdad. No perdiste a tu hija hoy. Las palabras aterrizaron suavemente, pero cortaron más profundo de lo que jamás podría haberlo hecho un grito. La perdiste hace años. Mi padre me miró como si lo hubieran golpeado, y por primera vez en toda mi vida no le quedó absolutamente nada que decir. El tribunal desestimó los procedimientos justo después de las 4 de la tarde. Para entonces, los reporteros de afuera se habían multiplicado. Las camionetas de noticias se alineaban en la calle bajo la lluvia helada, mientras el personal del tribunal entraba a toda prisa por las puertas laterales intentando evitar las cámaras. Alguien ya había filtrado suficientes detalles como para que los titulares se esparcieran por internet. Oficial condecorada es absuelta en un impactante giro judicial. Documentos federales desmantelan acusaciones de fraude. Debí haberme sentido aliviada, en cambio me sentía vacía. Eva y yo salimos a través de un pasillo privado organizado por la seguridad del tribunal. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre nuestras cabezas mientras caminábamos en silencio. Finalmente se detuvo junto al ascensor. Lo hiciste bien allá adentro. Solté una risa cansada. Sentí que me iba a desmayar. A eso se le llama ser humano. Las puertas del ascensor se abrieron. Antes de entrar, la miré con atención. ¿Por qué tomaste mi caso? Eva sonrió levemente. Mi esposo sirvió en Vietnam, dijo. Pasó 40 años fingiendo que ciertos recuerdos no le dolían. Sus ojos se suavizaron. Reconozco a la gente honorable cuando la conozco. Las puertas se cerraron entre nosotras antes de que yo pudiera responder. Afuera, el frío golpeó con la fuerza suficiente para quemarme los pulmones. La lluvia se mezclaba con el aguanieve bajo el cielo cada vez más oscuro de Virginia, mientras los agentes me escoltaban en silencio hacia mi vehículo. Uno de ellos, alto, de cabello gris, probablemente también exmilitar, se detuvo antes de que yo entrara al auto. Se manejó con profesionalismo, mayor.
Gracias. Dudó por un momento. Por si sirve de algo, añadió, la gente sabe lo que hizo en el extranjero, aunque no puedan decirlo públicamente. Luego se alejó. Me quedé sentada dentro del auto por varios minutos, mirando a través del parabrisas mientras la lluvia difuminaba las luces del tribunal en suaves rayas doradas. Todos esos años protegiendo secretos, perdiéndome las fiestas, enterrando el dolor, viendo a mis amigos ser doblados dentro de banderas, y de alguna manera lo que casi me destruyó no fue la guerra, fue mi familia. 3 semanas después, el juez desestimó formalmente todas las demandas presentadas por mi padre, no de forma parcial, sino por completo. El fallo incluía un lenguaje duro con respecto al testimonio fraudulento y el engaño intencional. Los investigadores federales continuaron revisando las solicitudes de registros falsificados relacionadas con el caso, aunque Eva me advirtió que esos resultados podrían permanecer confidenciales. Diego desapareció casi de inmediato después de que terminaron las audiencias. Los rumores decían que huyó a Florida para evitar a los cobradores de deudas. Mi padre se quedó solo en Cedar Hollow. La gente del pueblo lo trató de manera diferente después del juicio. El respeto construido durante décadas se desvaneció más rápido de lo que nadie esperaba. Resulta que las comunidades admiran a los hombres orgullosos solo hasta que destruyen públicamente a sus propias hijas, especialmente a sus hijas militares. Regresé a la casa de mi madre a principios de la primavera. La propiedad estaba en las afueras del pueblo, donde los árboles de arce bordeaban el camino en filas desiguales. Cuando abrí la puerta principal por primera vez desde el funeral, el olor me golpeó al instante. Lavanda, libros viejos, granos de café, hogar. El polvo flotaba a través de la luz dorada de la tarde mientras el silencio se instalaba suavemente a mi alrededor. Durante varios minutos me quedé allí de pie escuchando la quietud, sin acusaciones, sin tensión, sin esperar a que alguien criticara la forma en que respiraba. Caminé de habitación en habitación lentamente. Las cortinas de la cocina que mi madre amaba todavía colgaban junto al fregadero. Sus lentes de lectura permanecían doblados cuidadosamente cerca de la lámpara de la sala. Una manta tejida descansaba sobre el sofá, exactamente donde la había dejado antes de ir al hospital. El dolor regresó de manera diferente esta vez, más suave, menos violento, como extrañar a alguien en lugar de ahogarse en ese sentimiento. A última hora de la tarde, mientras revisaba cajas en el ático, encontré un pequeño cofre de cedro escondido debajo de viejos abrigos de invierno. Adentro había fotografías, tarjetas de cumpleaños y varios sobres sellados con mi nombre escrito con la caligrafía de mi madre. El pecho se me apretó de inmediato. Con las manos temblando ligeramente, abrí la primera carta. Clara, si estás leyendo esto, entonces probablemente ya no esté. Y conociendo a tu padre, las cosas ya deben estar siendo difíciles. Tuve que dejar de leer por un momento. Afuera la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas del ático. Continué lentamente. Tu padre no siempre fue cruel, pero en algún punto del camino, la vida convirtió sus decepciones en amargura, y la amargura es algo hambriento. Consume a todos los que están cerca. Pero nunca confundas su incapacidad para amar correctamente como prueba de que eras difícil de amar. Las lágrimas empañaron la página, me la sequé rápidamente y seguí leyendo. Él temía tu fuerza porque pasó toda su vida dudando de la suya. Yo nunca lo hice. Apreté la carta contra mi pecho y lloré con más fuerza de lo que lo había hecho durante el juicio, porque después de meses de ser llamada mentirosa, fraude e impostora, las palabras de mi madre finalmente me devolvieron a mi propio hogar. Ese verano, renové la casa en lugar de venderla, no por completo. Mantuve los pisos crujientes que ella amaba, los azulejos azules de la cocina, el jardín de atrás donde solía cultivar tomates cada primavera. Pero cambié lo suficiente como para hacer que la casa también fuera mía. Pinté las paredes de un color más claro, abrí las ventanas con más frecuencia. Dejé que la luz del sol llegara a los lugares que el dolor había oscurecido durante años. Con parte de mis ahorros, también inicié un pequeño fondo de becas para hijas de familias militares en Virginia, mujeres jóvenes que buscaban ingresar a academias de servicio o programas de entrenamiento.
La primera ceremonia de premiación casi me destruye emocionalmente. Al ver a esas chicas paradas con orgullo en sus uniformes impecables, mientras los padres nerviosos aplaudían desde sillas plegables, me di cuenta de algo importante. Los ciclos terminan cuando alguien elige no continuarlos. Mi padre me enseñó el silencio. Mi madre me enseñó la resistencia. Pero yo quería dejar atrás algo mejor que solo la supervivencia. Entonces, una tarde de octubre, él vino a la casa. Lo vi por la ventana delantera antes de que llamara a la puerta. Más viejo ahora, más pequeño de alguna manera. La postura segura que mantuvo durante toda mi infancia había colapsado hacia adentro en los últimos meses. Se quedó cerca de los escalones del porche, con ambas manos enterradas en los bolsillos de su abrigo, mientras el viento frío se movía a través de los árboles detrás de él. Abrí la puerta, pero me quedé adentro. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, se aclaró la garganta. Clara. Su voz sonaba frágil, casi desconocida. Me enteré de lo de la beca. Esperé en silencio. Miró más allá de mí hacia el interior de la casa. A tu madre le habría gustado. Esas palabras dolieron más que la ira, porque por primera vez sonaba sincero. Pero a veces la sinceridad llega demasiado tarde. Vine a decirte, tragó saliva con dificultad, que cometí errores. Estudié su rostro con atención. El hombre que estaba de pie en mi porche ya no era aterrador, solo estaba solo, y eso era aún más triste. Mi madre me dio este hogar, dije suavemente. Tú me diste todas las razones para sobrevivir. Sus ojos se llenaron de lágrimas levemente. Creo que quería el perdón, pero el perdón y el acceso no son lo mismo. Después de un largo silencio asintió una vez y retrocedió, bajando del porche. Luego se alejó lentamente entre las hojas que caían. Nunca lo volví a ver. A veces la gente me pregunta si ganar el caso se sintió satisfactorio. La verdad es que la justicia no es lo mismo que la paz. El tribunal me devolvió mi nombre, pero alejarme de mi padre, alejarme finalmente sin necesitar su aprobación, eso fue lo que me sanó. Y si esta historia te tocó de alguna manera, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo esta noche. Déjame un comentario aquí abajo y dime, ¿alguna vez has tenido que elegir entre proteger tu paz y proteger la imagen de tu familia? Historias como esta nos recuerdan que no estamos solos, y si disfrutas de relatos reales sobre fuerza, traición, supervivencia y segundas oportunidades, suscríbete y quédate con nosotros para el próximo viaje.